Bueno, desde el momento del estudio, siempre la palabra plagas era como todo un tema, ¿no? Mucha gente entra con el tema de plagas con cierto temor, ¿no? Porque también se ha creado eso, era necesario que la plaga sea un temor, porque era la manera también de poder entrar con todo lo convencional. Pero de hecho ya uno de los pioneros en la agricultura orgánica, Albert Howard, ya decía, ¿no? Como habría que cambiar el concepto plagas, ¿sí? Habría que sacarle la palabra plaga y poner una nueva palabra que traiga un poquito más cuál es la idea de plaga. Porque la palabra ya plaga ya trae inmediatamente algo en contra de lo que yo debo defenderme, ¿no? Trae esta como reacción nuestra. Y en realidad él decía que debería llamarse insectos, virus y bacterias, o todos nematos, todo lo que ustedes quieran nombrar como plagas, ¿sí? Indicadores del mal manejo del suelo. Desde ahí ya se sabía que la plaga no es el problema, sino que es como la manifestación de otro problema. ¿Está bien? Por eso pusimos esto como título, plagas y regeneración de suelos, porque no puede huir una cosa aislada. Por lo general uno tiene que empezar a sacarle el miedo a la palabra. Porque hoy ya en día ya casi no hay plagas del que había antes también, ¿no? ¿O qué significa para cada uno eso? Por eso también yo traía esto, ¿qué lo trajo hoy aquí? Para ver qué real problema hay con respecto a eso. Cuando le pongo real, porque también hay mucho que se charla, que está muy trabajado sobre la prevención, sobre alarmas, se empiezan a ver un ataque de algún hongo y hay una zona roja, no sé si han visto, una zona amarilla y una zona verde. Entonces, ver vos si estás en el verde, si viene el amarillo, si te va a agarrar el rojo por encima, es como, hay algo que se genera a nivel de paranoia también. Para mí ese es el primer paso. ¿Cuál es el dato real de todo eso? Empezar por ese lado también a medida que uno tiene una plaga, y ahora amplío el concepto de plaga. Podríamos también hablar de alguna hierba, que en ese momento, las mal llamadas malezas o buenezas, que tengo en el momento en el que llego como estrato vegetal ahí, ¿sí? Entonces, ¿y qué ese estrato vegetal me está indicando a mí, ¿no? Primera instancia. Después, ver entonces en qué estado de la sucesión ecológica está ese lugar cuando yo llegué. ¿Sí? Eso es. ¿Todos conocen la sucesión ecológica? No. En cualquier ecosistema, de cualquier tipo, ¿sí? Eso es un dato de la ecología, de la biología pura. Cuando en un lugar se arma un caos, sea incendio, sea una seca tremenda, sea una inundación, un viento enorme o un desmonte por el humano, ¿está bien? Un caos en un determinado lugar, hay una sucesión de especies que siempre en cualquier lugar, cada uno esté donde esté, tienen una cierta similitud. Las primeras plantas que salen, por lo general, son plantas anuales o más chicas, todavía menos que anuales, ni siquiera demoran un año en hacer todo su desarrollo, en el sistema radicular, hojas, flor, fruta, ¿está bien? En hacer todo su desarrollo. Hay veces que duran menos de un año, son rapidísimas. Por lo general esas plantas tienen hojas enormes, ¿sí? Todos lo intenten ver en su lugar. Si alguna vez uno hizo algo, tienen hojas enormes, carnosas, tienen este gesto como de querer proteger al suelo, que en ese momento está siendo azotado seguramente por el sol o por la lluvia, si viene una lluvia muy fuerte.
¿sí? Normalmente ese es el primer estadio de la sucesión vegetal. Normalmente acá y en cualquier otro lugar, el gesto de esas plantas es el mismo. Y su contextura es más o menos parecida, interesante. Vienen plantas también que son normalmente muy enredaderas, logran como cubrir mucha superficie en muy corto tiempo. Tienen una velocidad de crecimiento rapidísima y tienen la capacidad de florecer, hacer un ciclo rapidísimo también. En menos de un año ya normalmente nos sorprenden con una flor. Esas son las primeras plantas, ¿sí? Luego de eso ya viene una planta más todavía herbácea, pero más ya más perenne, que es el famoso pajonal en nuestra zona, podríamos decir, para que después ya empiece el arbusto, que por lo general en nuestra zona, ¿quién es? Los espinillos. Los espinillos, que uno cuando entra a un lugar en donde tiene un espinillal, o hay gente que le dice el churqui, uno ya más o menos puede saber cuánto tiempo ha sido la última arada, el último caos, ¿no? Uno puede decir, en este campo capaz que la última vez fueron 5, 10 años, más o menos puede sacar aunque no sepa nada de ese lugar. Para que después, ¿sí? Ese es el arbusto, para que después le da, en nuestro lugar, el espinillo, pero en Estados Unidos pasa exactamente la misma sucesión ecológica. Solamente que con otras especies. Ella es perenne, pero todavía es herbáceo, no es leñoso. ¿Sí? Arbusto es ya leñoso, pero bajo, y por lo general tiene esto de que saca uno para allá, saca uno para allá. Tiene esto de todavía quiere todavía explorar lo horizontal, ¿sí? Entonces las primeras plantas como que quieren explorar más lo horizontal. El pajonal tiene eso del equilibrio entre lo horizontal y lo vertical también, y ya cuando aparece el arbusto, el arbóreo, ya predominan las formas más verticales que las horizontales. Entonces después del arbusto aparece el árbol todavía caducifolio, ¿está bien? Que se le cae la hoja en el invierno. En nuestra zona, ¿quiénes serían? ¿Quién es el árbol que caducifolio en nuestra? Tala. El tala, sí, claro. Algarrobo. Él está queriendo irse para lo perennifolio, ¿no? Porque es el último que larga la hoja, pero sí, el algarrobo también. ¿Quién más? Chañar. Todas las Chañar, el espinillo también. Y sería más arbustivo. Tiene algo de arbóreo, cuando uno después lo va pelando de abajo, claro, de golpe hace. Pero no es su gesto normal, sí, está bien. Y después, ya para venir en el último estadio, a lo que sería el arbóreo, ¿sí? Pero ya con follaje perennifolio, o sea que le queda la hoja durante todo el año. El quebracho. El quebracho. El molle. Entonces, en ese momento, uno podría decir, así en la biología, que aparece en un lugar un estado como de clímax, se llamado en la biología, ¿sí? En donde habría una gran diversidad de especies. Después de ese momento, cuando ya aparecen los árboles perennifolios, la diversidad de especies empieza a bajar. Por lo general viene algún caos que vuelve a este ciclo a comenzar, ¿sí? Lo importante ahora es que eso es importante hoy saber. ¿En qué estado de sucesión ecológica está cuando uno entra? ¿Por qué es lo que se está manifestando? Ya, ¿qué es lo que tengo en el suelo? Me es una herramienta tremenda a mí para saber qué puedo llegar a estar faltando o necesitando o sobrando, ¿está bien? Anteayer veíamos, ¿no? En un suelo en el que aparece la gramilla, que la gramilla empieza a ser casi como un problema, ¿no? En muchos lugares la gramilla tiene, para cuando uno empieza y se encuentra con un gramillal es como, ya le duele la espalda, ¿no? Porque acá voy a tener que laburar muchísimo. ¿Dónde crece la gramilla? ¿Y para qué la usamos? ¿En qué lugar decimos, qué lindo que esté? En la huerta no, yo sé que no. En el jardín. ¿Por qué en el jardín nos gusta? Porque pasamos. Ahoga las malezas. Porque pasamos. ¿Qué es lo que ella es capaz de
que es la única que es capaz No de necesita resistir qué? Protege la sequía. La sequía. La Y sequía, protege ¿qué? Por donde pasamos, No, ¿qué la se aguanta? tracción. El paso. La pisada, la seca, el frío y retener los suelos sobre Claro. todo. Entonces, normalmente la gramilla está en un lugar que está compactado, porque es la única que se banca esa situación y tiene más capacidad de competir con todo el resto. A lo que voy es a incentivar la observación, qué es lo que está indicando ella. Entonces, entonces podría ser, por un lado, que me esté indicando algo. Hay un lugar en donde, si yo quiero sacar la gramilla, debería empezar a pensar de qué forma descompactar, antes de estar peleando en contra de ella. Claro. Y por otro lado, esto que dice Alberto, ¿por qué no pensar en un lugar en donde no tengo retención de agua y no hay nada que retenga una... La gramilla puede ser una herramienta para fijar, ¿sí?, algo que esté en algún proceso de erosión, que después lo vamos a trabajar acá. Entonces, quiero abrir como este mundo de posibilidades de alguna manera, a que algo que por lo general ha sido tomado desde lo esto te ataca, ¿sí?, como abrazarlo y decir, a ver, ¿qué me está dando como herramienta? ¿Sí? ¿Qué me está queriendo decir este lugar que yo no estoy siendo capaz de interpretar de alguna manera? Poder llegar a esto de nuevo, a esta observación de a ver